Bueno, cabros, tenemos intensivo, tenemos intensivo, tenemos intensivo. Sigue esta revisión, chiquillos, en esta lista de reproducción que te voy a dejar por ahí, donde vamos subiendo, ojalá, Dios mediante, ojalá todas las semanitas un video con la revisión de un texto de puntaje nacional. En este intensivo le damos una revisión a un texto con algunas preguntitas, 3, 4, depende del volumen, ¿cierto? Para que el video no se extienda. Las revisamos, las comentamos y yo sé que eso te va a servir muchísimo para tu preparación en prueba de transición en competencia lectora. El texto, formato PDF, en la descripción de este video para que lo puedas descargar, lo puedas leer, analizar, resolver las preguntas y luego venirte aquí al canal a revisarlo en este intensivo del profe Renato. Y hoy tenemos un texto que se ve abrumador debido a la presencia de 6 párrafos bastante densos, ¿ya? Por lo tanto, vamos, let's go, let's do this. A mediados del siglo XVI, muchas especies de plantas y animales desconocidas llegaron a Europa a través de las expediciones al Nuevo Mundo. Ya, mira, con esta simple oración nos damos cuenta que podemos estar en presencia de un texto de corte expositivo o argumentativo, ¿ya? Debido a que nos plantea, por ejemplo, en un inicio, información que nos parece objetiva. ¿Cómo asimilaron en Europa el hallazgo de estas especies? Los científicos y los artistas de la época empezaron a hacer ilustraciones de estos animales y a clasificarlos. Ya, vamos entonces robando aquí, recuperando información. Mira, tenemos un dato clave: especies de plantas y animales desconocidos. ¿Cuándo? En el siglo XVI. ¿Qué pasó en el siglo XVI en Europa? La conquista de América, el Nuevo Mundo. Por lo tanto, los europeos en el siglo XVI encontraron nuevas especies aquí en América y comenzaron a documentarlas. Tuvieron que asimilar este hallazgo, dicen. Los científicos y artistas de la época entonces tuvieron que hacer dibujos. No habían celulares para sacarle fotos a los animales, hubo que hacer ilustraciones, ¿ya? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Clasificarlos, ¿ya? Esto es súper interesante porque nos plantea además la manera en cómo pudieron haber llevado a cabo este proceso. Aquí tenemos un primer dato y van apareciendo aquí muchas cosas interesantes. Siglo XVI, Nuevo Mundo. Incluso podríamos decir que este texto, este primer párrafo, perdón, perfectamente es nuestra introducción. Párrafo 2, recuerda que el DEMRE amorosamente, y puntaje nacional también, te los numera. Durante el Renacimiento, Europa estaba sufriendo cambios inimaginables y los sistemas existentes de clasificación y de orden no fueron adecuados para entender el mundo. Complejo esto. Las especies de animales provenientes de las Américas afectaron también el esquema de clasificación dominante, es decir, la Scala Naturae de Aristóteles, que postulaba una escalera ascendente: minerales, plantas, animales y humanos. Ya, pausa. Volvemos al análisis, vamos sacando aquí ideas relevantes. Nos presenta otro contexto histórico, el Renacimiento, que es distinto a Europa durante el siglo XVI. O sea, hacemos un raconto. Volvemos al pasado para determinar que durante el Renacimiento ya había una clasificación heredada de Aristóteles, que se conoce como la Scala Naturae, que imagino que será italiano eso, y que yo interpreto que podría ser perfectamente la escala natural. ¿Y qué? Una especie de escalera, dice ahí, donde había una clasificación: minerales, plantas, animales y humanos. En ese rango, imagino yo, del menos importante al más importante, donde el más importante seríamos nosotros los seres humanos, sin pensar en el medio natural. Bueno, esto estaba pasando en el Renacimiento. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Mira, este párrafo nos cuenta que hay un cambio, porque lo que comenzó a ocurrir con estas especies que empezaron a llegar desde América alteraron este esquema que ya se conocía, ¿ya? Eso es importante tenerlo claro. Fíjate cómo vamos concadenando aquí la información y vamos haciendo unos vínculos interesantes. Párrafo 3. Algunas de las criaturas que aparecieron en los trabajos científicos previos al botánico sueco Linneo no se basaron en ejemplares verdaderos, sino en interpretaciones de las criaturas mitológicas descritas en las colecciones medievales de fábulas sobre animales llamadas bestiarios. Estamos retrocediendo ahora más aún a la Edad Media. Chuta. Le estamos dando entonces una mirada a lo que está ocurriendo. Mira, en la Edad Media se me perdió el dato. Colecciones medievales.
en estos bestiarios, que eran interpretaciones de estos animales incluso mitológicos, ¿ya? Seguimos retrocediendo. Sigo, fue Linneo quien en el siglo XVIII, aquí tengo este cabezón, y en el siglo XVIII, logró la primera organización de las nuevas y viejas especies, preservando en gran parte la escala naturale de Aristóteles. O sea, aquí tenemos un dato de altísima relevancia. Este individuo, Linneo, voy a marcar aquí que este párrafo me proporciona un dato sumamente interesante. Aquí hay un crustáceo que trató de hacer una conjugación entre lo que ya tenían desde la Edad Media y el Renacimiento con lo nuevo que venía llegando. Ustedes dirán, ¿qué nuevo? Bueno, aquí en América habían animales que no se conocían en Europa. Algunos felinos, algunas aves de la Amazonía, por ejemplo, vayan generando ahí un vínculo histórico con lo que está ocurriendo. Entonces aparece Linneo y salva el día. Párrafo 4. A pesar de las mejoras en la clasificación de las nuevas especies, las ilustraciones europeas de los animales de América se alejan considerablemente de los animales, comillas, reales. No era una falta de habilidad. Por ejemplo, en esta época la ilustración botánica era mucho más exacta que las ilustraciones de animales. Asimismo, muchas de las ilustraciones de anatomía humana de esa época eran excelentes, detalladas y exactas, especialmente las de Andrés Vesalio, en el 1500 y algo. Ya, tenemos aquí entonces un párrafo que nos hace una pequeña distinción respecto a la calidad de las ilustraciones, ¿ya? Recuerden, no habían fotografías, habían que hacer dibujos en esa época, por lo tanto, las ilustraciones de los animales americanos comienzan a alejarse un poquito, pero no por falta de habilidad. Eso es importante, me llama mucho la atención que lo mencione aquí el autor o los autores, porque al mismo tiempo los dibujos de plantas botánicas, ¿cierto?, y del cuerpo humano eran realmente excelentes, dice el texto, eran detalladas y exactas. Esto es importante, yo creo, me tinca que tiene importancia, ¿ya? Y aparece aquí un autor que es Andrés Vesalio. Entonces mira, vamos teniendo aquí otro autor. Es importante estos datos porque le dan solidez a este texto. Párrafo 5. Si los artistas tenían la aptitud de crear ilustraciones de plantas, anatomía humana y de animales conocidos por ellos, ¿por qué no hacían representaciones más exactas de nuevas especies de animales venidos de las Américas? Ah, mira, qué interesante. Oh, perdón, moví. Qué interesante este planteamiento, porque aquí nos damos cuenta que hay algunas cuestiones de orden subjetiva. O sea, al parecer estamos en presencia de un texto que expone información, pero que tiene un componente subjetivo importante. O sea, podríamos encontrarnos aquí argumentación. Fíjate que lo que está haciendo el autor o autores en este momento es generarnos un contexto previo en estos 4 primeros párrafos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero acá se plantea una pregunta muy relevante. ¿Por qué no son más exactas estas ilustraciones si ya hay en Europa una tradición en botánica y en anatomía, por ejemplo? ¿Qué está pasando? A ver si lo resuelve el texto. En parte se debe a la distancia que tomaron frente a los animales mismos. La mayoría de las ilustraciones de animales exóticos del Nuevo Mundo ni siquiera fueron hechas a partir de la revisión de ejemplares. En cambio, fueron extrapolaciones de las especies europeas conocidas. Ya, voy a detenerme aquí un segundo. Bueno, y terminar. Embellecida con características derivadas de descripciones de animales que los viajeros decían haber visto. Ya, acá está la dificultad que nos presenta el autor. Estamos en presencia de un fenómeno donde los ilustradores europeos no veían las especies como tal, sino que se basaban, mira, aquí este concepto es relevante, extrapolaciones. Lo perdí. La mayoría de las ilustraciones, dice entonces, ni siquiera fueron hechas a partir de la revisión de ejemplares. Esto me gusta, eran extrapolaciones. O sea, eran versiones tal vez exageradas o que se derivaban de lo que no podían ver, sino que aquello que les contaban. Este dato aquí es súper interesante. Lo hice pésimo, ahí sí. Voy a poner un rojito. Lo que los viajeros decían haber visto. ¿Se dan cuenta? Y terminemos, que el párrafo 6 es el último.
Esta forma de hacer ilustraciones revela el problema de fondo para los europeos. Aquí hay una cuestión más bien subjetiva. Esta información puede ser perfectamente parte de la tesis. El autor plantea que los europeos tenían un problema, ¿ya? Las nuevas especies, a falta de ejemplares vivos o animales bien preservados, no podían ser fácilmente clasificados por el sistema dominante de clasificación, la Scala Naturae, italiano, la Scala Naturae. Además, al confrontar a un animal nuevo sobre la observación, pesaba la influencia de la mitología de los bestiarios antiguos. El conocimiento previo de los artistas y los científicos, junto con el deseo de preservar el orden establecido, desempeñaron un papel preponderante en la comprensión de los animales que encontraron los europeos en América. ¡Uf! Esto está suculento, mira. Me perdí. Aquí está. Desempeñaron un papel preponderante en la comprensión de los animales. ¿Qué cosa? Preservar el orden establecido. Aquí tenemos que poner una atención especial. Este párrafo plantea incluso una tesis, un punto de vista que yo puedo analizar y que es de orden subjetivo, ¿ya? Muy interesante. ¿Qué es lo que nos propone el autor? Que debido a este orden que ya existía y a la poca interacción que tuvieron los científicos con los animales de América, trataron de mantener las cosas tal cual como estaban. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante de este texto, ¿ya? Y mira, aquí nos aparece la referencia. Este texto fue adaptado por John Simmons y Julian Snyder. Ciencia y arte en la ilustración científica. Cuadernos de Museología 2009, ¿ya? No tenemos un autor como tal, pero sí tenemos una referencia. O sea, seguramente es un texto que habla de ilustraciones científicas. Ustedes saben que la ilustración fue un elemento muy importante de la ciencia, como lo veíamos en los primeros párrafos, por lo tanto cobra mucho valor desde ese punto de vista estos antecedentes. Hay que tenerlos súper en cuenta, ¿ya? Revisemos ahora las preguntas que están asociadas a este texto, que repito, yo te dejo en la cajita de descripción. ¿Cuál es la función principal, o principal función en realidad, de la primera oración dentro de la organización del texto? Ya, esto es muy interesante porque yo debo reconocer información. Mira, la primera oración. A mediados del siglo XVI, muchas especies de plantas y animales desconocidos llegaron a Europa a través de las expediciones del Nuevo Mundo. Eso podría ser como la gran oración que le da inicio a este párrafo y a este texto, en rigor. ¿Cuál es la función de esta primera oración? Mira, qué interesante es esto, puesto que yo debo determinar para qué el autor ordenó de esta manera las oraciones. O sea, en general, una oración cumple una función dentro de un párrafo, ¿ya? Y fíjate que esta idea de que a mediados del siglo XVI primero pone un contexto histórico, ¿ya? Luego habla de muchas especies de plantas y animales que llegaron a Europa del Nuevo Mundo, de América, ¿ya? Nos pone un contexto y, si ustedes se fijan, nos está dando el tema también. De eso habla el texto, de estos animales que llegaron desde América a Europa en el siglo XVI, época de conquista española y británica en América. O sea, fíjate cómo no he mirado las alternativas, pero yo ya estoy dándole un valor a esas oraciones. Ese análisis es interpretativo. Yo le doy un valor, me doy cuenta cómo funciona la oración y qué características aporta el autor para que nosotros entendamos. De hecho, esta introducción es maravillosa porque me sitúa, me contextualiza y al tiro me aborda el tema. Veamos la alternativa. Dice, indicar la base teórica del texto. Base teórica tiene que ver con aquello de lo que trata. Indicar la base teórica, podríamos incluso considerarla como la noción de tema, por lo tanto yo la marco. Si no encuentro una mejor, la A sirve bastante. B, presentar el argumento central. No. Si bien es un texto de índole argumentativo o que tiene un componente subjetivo que descubrimos al final del texto casi, en los párrafos 5 y 6, en estas oraciones iniciales no se presentan argumentos, es información objetiva, ¿ya? Información comprobable, llegaron plantas y animales de América a Europa, eso es un dato, no es información subjetiva. B, fuera. C, describir un argumento contrario, mismo caso, la puedo descartar porque esta oración no está hablando de información subjetiva.
D. Atrapar la atención del lector. Claro que sí. Claro que sí. La primera oración o las primeras oraciones son clave. Son clave para capturar la atención. Es muy importante tener en cuenta. Por lo tanto, la D también es una opción plausible. Y E dice, ubicar el tema en su contexto. ¡Ulala! ¡Chulada! Ya, tenemos tres opciones. Fíjense, tenemos la A, la D y la E. Las tres cumplen. O sea, esa oración funciona. Yo entonces aquí voy a tener que discriminar función, para qué sirve, con qué propósito el autor puso de esa forma las oraciones. Y si bien base teórica y tema pueden estar en una dimensión muy similar, la que está mucho más cercana, la que está mucho más precisa en relación con la tipología textual y lo que el autor quiere proponer es la E. ¿Por qué voy a descartar la D? Porque esa función es más bien muy amplia. Es decir, todos los textos de índole no literario, en su gran mayoría, buscan atrapar al lector o capturar su atención en las primeras frases. Pero la E está mucho más cercana. La oración no presenta argumentos, no presenta teorías, no es particularmente atractiva, por eso yo descarto la D. La atracción tiene que ver con poner una anécdota, poner algo interesante, algo que tú digas, ¡oh! La información que se presenta es más bien objetiva, por lo tanto, quiere presentar el tema y situarlo, por eso menciona el siglo, ¿ya? Por lo tanto, nuestra correcta es la alternativa D. Vamos con el número 2. ¿Cuál es la tesis del texto? Si la pregunta me consulta sobre la tesis, está más que claro entonces que estamos en presencia de un texto argumentativo, ¿ya? Y un texto argumentativo se construye en base a una tesis, es decir, el autor hace una propuesta personal, lo que él cree o lo que él considera sobre ese tema, ¿ya? Vamos a revisar la alternativa. A. El contexto cultural americano ayuda a entender el proceso de clasificación de la vida animal que se realizó en Europa. Vámonos al tema. Vámonos a este análisis que hicimos. Nos dimos cuenta que los científicos europeos trataron de mantener estas ideas aristotélicas que ya venían desde esa época, que se perpetuaron en la Edad Media y luego pasaron al Renacimiento. Por lo tanto, hay una idea contenida ahí. O sea, cuando hablamos de que el contexto americano ayuda a entender el proceso de clasificación, nos damos cuenta que efectivamente yo la alternativa A la puedo descartar debido a que el proceso se vio medio trastocado, ¿ya? Los europeos, los científicos europeos trataron de mantener lo que ya existía. Entonces, por eso no hubo una modificación tan relevante, porque no tenían acceso a estos animales y a estas plantas. Y solamente dice el párrafo 5, se quedaron, creo que no me equivoco el 5, se quedaron mucho más en lo que les contaron, creo que era el 4, lo que les contaron, y con eso, con esos datos, generaron ilustraciones. Por lo tanto, podemos perfectamente descartar la alternativa A. B dice, los conocimientos y esquemas mentales europeos explican las inexactas ilustraciones de animales de las Américas. Me gusta. Mira, ¿por qué esto tiene pinta de tesis? Porque nos está diciendo que lo que los europeos sabían y conocían no les permitió ir más allá a partir de estas nuevos animales que conocieron. Mira, aquí este dato es valioso. Las inexactas ilustraciones. Eso es básicamente lo que ocurrió. Produjeron ilustraciones que no eran fieles al animal original, por esta tradición de la que yo te hablo. La B está suculenta. La B está buena. C. Linneo fue un personaje determinante para lograr una clasificación precisa de la fauna de las Américas traída a Europa. No. Esta la descartamos automáticamente. Mire, voy a usar ahí otra para que me quede más derechito. No. Nosotros ya descubrimos que Linneo fue un individuo que hizo otro tipo de aporte. D. La Scala Naturae que planteó Aristóteles fue muy influyente en Europa durante la Edad Media y el Renacimiento. Lo que dice la alternativa D es real, es correcto, pero no es una tesis. O por lo menos no es la tesis que estamos buscando. Además, incluso podríamos decir que es relativamente objetiva esa información, porque la influencia aristotélica o la influencia del Scala Naturae se perpetuó incluso hasta el siglo XVI. Aristóteles vivió en Grecia un chingo de años antes, por lo tanto,
Si bien hay un componente subjetivo, es una propuesta, yo podría decir que no fue muy influyente, la evidencia nos muestra que sí. O sea, la influencia duró siglos, cáchense, por lo tanto la D la descarto. Las expediciones al continente americano pusieron a los europeos en contacto con plantas y animales que desconocían. Chao, fuera. Aquí también estamos en presencia de información objetiva. Por lo tanto, la única que tiene una pinta de tesis que no te la aguantas es la B. Eso quiere decir que el conocimiento que los europeos tenían no les permitió ir más allá y ver estas nuevas especies y documentarlas de una buena forma. Ahí tenemos la tesis del texto. 3. ¿Cuál de las siguientes palabras del texto se usa para destacar la aptitud artística de los europeos? Mira, aquí es súper importante destacar que en esta argumentación se habla de que ellos eran capaces de hacer buenas ilustraciones debido a que en botánica y en anatomía mostraron habilidades. Ahora, ¿cuál de estas palabras es la que mejor muestra una aptitud? Si estamos en presencia de un texto argumentativo, naturalmente aquí la intención es valorativa, es apreciar ese talento y esa aptitud, destacar esas competencias artísticas que tenían los europeos de esa época, ¿ya? Veamos, mejoras en la clasificación. B, excelentes, en esta época eran excelentes. C, exactas. D, ejemplares. Y B, embellecidas. Si tratamos de darle un valor especial a esa descripción, ¿ya? Por ejemplo, la mejora y la exactitud la podemos dejar fuera porque ese componente valorativo se pierde. ¿Cuál de las palabras indicadas aquí en las alternativas resalta que los europeos sí tenían una aptitud artística, por ejemplo? Aquí aparecen varias. Mejora, está bastante bien, perdón, excelentes. La excelencia tiene que ver con talento, ¿ya? Ejemplares también tiene que ver con talento, ¿ya? Y embellecidas puede ser una característica menor, por lo tanto nos podemos quedar entre la B y la D. ¿Ya, pues? ¿Cuál nos sirve más para precisar talento o aptitud? ¿Excelencia o ejemplaridad? Y ahí ejemplares tiene que ver con las opciones o las variedades que habían, por lo tanto yo aquí prefiero que nos inclinemos por la alternativa B. Estas ilustraciones eran excelentes. Y terminemos con la número 4. ¿De qué manera el texto presenta información para que resulte creíble? ¿De qué manera presenta el texto información para que resulte creíble? Esto es importante. Porque si estamos en presencia de un texto argumentativo, muchas de las ideas que se presentan son subjetivas, ya lo sabemos, lo tenemos claro. Pero yo debo incorporar a mi modelo argumentativo una base sólida, objetiva, que le dé valor a esas ideas. Por lo tanto, los textos argumentativos buscan ser creíbles, que el lector los entienda, los aprecie y diga, parece que este autor tiene razón. Veamos las opciones. A. Describe las investigaciones que han realizado los autores. ¿Ya? No me acuerdo que hayan... No me acuerdo. No. Los autores no presentaron ninguna investigación. De ellos, digamos. Fuera la A. Porque los autores simplemente mostraron evidencia de otros, no de ellos. Fuera la A. B. Cita distintas opiniones de expertos actuales sobre el tema. ¿Cuándo pasó eso? Nunca ocurrió, por lo tanto, fuera la B. C. Se remite a libros donde se pueden verificar los argumentos. ¿Cuándo pasó eso en el texto? ¿Cuándo leímos esa referencia? Se dan cuenta que pueden tener mucho sentido las opciones, pero esto no pasó en el texto, por lo tanto no me puedo remitir a él. D. Menciona a personas del pasado para ayudar a entender las ideas. Eso sí ocurre. Menciona a Aristóteles, menciona a... ¿Cómo se llama el otro crustáceo? Linneo, se me olvidó ya. A Linneo, a Vesalio también. O sea, mira, ahí tenemos 3, Aristóteles, Linneo y Vesalio. Por lo tanto, la D, pega bien. E, finalmente, ofrece años y estadísticas que muestran el rigor de la investigación. Mira, aquí hay una trampita. Porque ofrece años, sí, ofrece años. Pero ofrece estadísticas. ¿En qué momento nos presentan datos estadísticos? Tú a mí no me engañas. Listo, hemos terminado. La única que tiene veracidad es la D.
Se menciona a personas del pasado para ayudar a entender mejor las ideas. Descartando estas opciones, nos vamos a encontrar que la D, es la única que tiene valor debido a estas menciones que yo te decía: Aristóteles, Linneo y Vesalio. Ayudan a entender esas ideas. Estas personas, estos individuos, estos autores, se usan para explicar los procesos que vivió Europa a lo largo de este cambio cultural, o cambio científico más bien que cultural. Bueno, cultural también, pero científico desde el punto de vista de estos animales que comenzaron a llegar a Europa luego de la conquista española y norteamericana. ¿Ya? Mira qué lindo. 4 preguntitas. No olvides darle una... Esto es pega tuya, yo lo revisamos aquí en conjunto, pero la gran labor te la llevas tú, leyendo, analizando, resolviendo estas preguntas y luego viniendo aquí al intensivo para que las revisemos. ¿Ya? Dejémoslo hasta acá, cortísimo. Gracias por ver este video. No olvides estar suscrito y darle una revisión también a los videos que te voy a dejar por aquí, al preuniversitario en competencia lectora y también al intensivo que está poniéndose cada vez más buenardo. Te mando un gran abrazo, cuídate y nos vemos en un próximo video. Sayonara.